Una de las cosas que yo siempre he querido y por la cual oro mucho para mi propia vida es pedirle al Señor que me conceda todos los días de mi vida hasta el día de mi muerte una fe inquebrantable. He entendido, como se los comparto muchas veces de experiencias personales, que hacer un camino de fe no es tan sencillo y que aprender a levantarse todos los días confiando y caminando siempre en el Señor con certeza, con seguridad, no siempre es tan fácil. No empecé mi ministerio sacerdotal con esa convicción. Yo siempre creía que era un hombre simplemente creyente. Predicaba lo que creía, enseñaba lo que creía, pero ahora entiendo que no es solamente las cosas que yo creo, sino las cosas que desde la fe el Señor pone en mi corazón para que yo aprenda a confiar absolutamente en Él. Eso es lo que se llama una fe sin quebrantos de ninguna clase. Una fe capaz de ser firme frente a toda prueba, frente a toda circunstancia. Una fe que, como dice el apóstol San Pablo a los romanos, lo lleve a uno a que nada lo aparte a uno del amor de Cristo, ni el frío, ni el hambre, ni la persecución, ni la enfermedad, ni la vida, ni la muerte, sino que, dice él, todo lo podamos en Cristo que nos fortalece. Pero también he comprendido que ese camino de fe no lo puedo hacer solo, porque la fe no es como una lección que uno aprende en la academia, en el colegio, de esas, como cuando nos ponían a nosotros a hacer una exposición en el colegio y uno se aprendía de memoria las cosas. Los métodos de educación hoy difieren, son muy distintos a como nos enseñaban a nosotros los que somos mayores aquí. Acuérdense que antes los profesores lo único que les importaba era que nosotros aprendiéramos de memoria las cosas. Y que si uno repetía una lección de memoria, ellos daban por hecho de que ya uno sabía. Y que uno pudiera recitar palabra por palabra, texto por texto, con comas, lo que decía Aristóteles, lo que dijo Bolívar antes de morir, lo que dijo Policarpas a la Barrieta, lo que decía tal prócer, lo que decía tal pensador, lo que dice la Biblia, lo que dice el Evangelio. Pero también recuerdo mucho cuando nosotros exponíamos en clases, que después que decíamos cada cosa así con mucha fidelidad, el profesor decía al final, ¿qué entendió de lo que dijo? Y uno muchas veces se quedaba callado, porque uno no entendía nada. Todo lo repetíamos de memoria, pero uno no entendía nada. A lo mejor si nosotros convirtiéramos esto en una academia, ahorita después de mi reflexión vamos a recitar el credo. Y entonces vamos a decir como lección aprendida, porque lo hemos aprendido de memoria, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y creo en Jesucristo, y creo en el Espíritu Santo, y creo en la Santa Iglesia Católica. Creo en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Listo, se acabó la lección. Ahora dígame qué entendió de lo que dijo. ¿Qué significa para nosotros eso de que yo creo en Dios Padre Todopoderoso? ¿Qué significa para nosotros cuando uno dice que creo en la comunión de los santos? ¿Qué es eso? ¿Qué significa para nosotros que creo que la iglesia de Dios es una sola, que es santa, católica y apostólica? ¿Qué quiere decir eso? Supongo que muchos de ustedes lo saben, pero habrá otros que sencillamente lo hemos repetido, pero no tenemos ni idea de lo que significa. Entonces fíjense que la experiencia de la fe es mucho más que repetir sencillamente una lección aprendida. Los papás, cuando quieren que sus hijos hagan la primera comunión, dicen, ya está preparado, ya se sabe todas las lecciones, ya se sabe todas las oraciones. Eso era hace 50 años atrás, que la preparación para los sacramentos era aprenderse las oraciones. Que se sepa el Padre Nuestro, la de María, el Credo, el Gloria, el Yo Pecador. Las catequesis de hoy no tienen nada que ver con si se saben las oraciones o no. Porque hay muchos niños hoy que se saben la oración, pero no tienen
ni idea de lo que significa recibir a Cristo en la Eucaristía, ni lo que significa recibir el Espíritu Santo en la confirmación. Por eso yo quiero que nosotros podamos meternos en el corazón que la fe no es un asunto como de que tanto yo he aprendido en la catequesis, que tanto yo me sé la lección, que hasta dónde soy capaz de repetir algo, porque no es eso. La fe es lo que me permite a mí poder interpretar los acontecimientos. La fe me permite a mí poder procesar una tristeza. La fe me permite a mí procesar una crisis, entenderla. La fe me permite a mí poder interpretar una relación que yo tenga. ¿Qué me quiere Dios decir a través de una relación afectiva que yo tenga? La fe me permite a mí poder interpretar y entender la muerte de un ser querido. La fe da respuesta a eso. La fe no es simplemente si yo me sé el Padre Nuestro o si me sé el credo. Eso no es la fe. La fe lo lleva a uno a que en un momento de esos, como habla el apóstol Pablo, uno pueda ser tan inquebrantable que nada lo pueda uno apartar del amor de Cristo. Repito lo que dije ahorita, señalando al apóstol Pablo, que ni el frío, ni el hambre, ni la desnudez, ni la persecución, ni la enfermedad, ni la vida, ni la muerte nos pueda apartar del amor de Cristo. ¿Cómo interpretamos nosotros un día pasar sin comida? La fe que nos dice ahí. ¿Cómo interpretamos nosotros un día en que estamos enfermos? ¿Qué me dice la fe? ¿Qué me dice la fe cuando tengo una ruptura y me duele y no he sido capaz de hacer el duelo frente a la ruptura en una relación? ¿Qué me dice la fe? La fe que el Espíritu Santo nos da a nosotros es para eso. La fe siempre es interpretativa de la existencia. La fe da respuestas de parte de Dios. Por eso, como la fe no es una lección que se aprende, nosotros necesitamos el auxilio del Espíritu Santo. Porque miren, tantas veces que yo les he hablado a ustedes del espíritu humano, los seres humanos somos seres espirituales, porque nosotros tenemos un espíritu. Dios también es un ser espiritual, porque Dios es espíritu. El demonio también es un ser espiritual, porque el demonio es un espíritu. Los ángeles también son seres espirituales, porque los ángeles son espíritu. Sí se percibe que hay distintos espíritus. Existe el espíritu del ser humano, el suyo y el mío. Existe el espíritu de los ángeles del cielo. Existe el espíritu de los ángeles del abismo. Existe el espíritu de Dios. ¿Y sabe cuál es la gran capacidad para un espíritu? La racionalidad. ¿Cómo lo llamaba Aristóteles? Aristóteles lo llamaba espíritu racional, para diferenciarlo para diferenciarlo del alma de los animales, que la llamaba alma animal. La racionalidad es una consecuencia, es una derivación del espíritu. Solo los seres espirituales tenemos racionalidad. Y la racionalidad nos permite la interpretación. La racionalidad nos permite entender. Por eso, mientras un espíritu más elevado sea, mejor capacidad de entendimiento tiene. Nosotros tenemos un nivel de entendimiento, pero los ángeles tienen un nivel de entendimiento superior. Y Dios tiene un nivel de entendimiento superior al de los ángeles y al nuestro. Por eso, los ángeles del cielo son más inteligentes que nosotros. Los demonios son más inteligentes que nosotros. Pero Dios es más inteligente que los ángeles y los demonios. Y nosotros somos más inteligentes que los animales.
Porque hay grados de inteligencia dependiendo del grado del espíritu. Y entonces ese espíritu racional que nos permite poder interpretar es el que nos ayuda también a nosotros a poder vivir nuestra fe. Usted no puede vivir su fe solamente con su cabeza, ni puede pretender tampoco entender todas las cosas con su cabeza. Alguna vez les decía yo, no hace mucho tiempo, que hay preguntas que nosotros nos hacemos cuya respuesta no está en nuestra cabeza. Nosotros nos preguntamos ciertas cosas, pero es en nosotros mismos donde queremos encontrar la respuesta. No está en nosotros ciertas preguntas, su respuesta, sino que está en Dios. Y ahí es entonces donde desde la fe, un espíritu con otro espíritu se comunica. El espíritu humano con el Espíritu Santo. Hay una comunicación. Los espíritus son comunicantes. Y eso también nos tiene que poner a nosotros en alerta, porque si los espíritus son comunicantes, uno tendría que indagar cuando uno tiene una comunicación espiritual, ¿con qué espíritu está conectando? Los seres humanos tenemos comunicación de espíritu a espíritu. Pero si nuestra comunicación es con espíritu sobrenatural, uno tiene que saber identificar la procedencia de ese espíritu sobrenatural. Si es un espíritu de ángel del cielo, si es un espíritu de un ángel caído, o si es del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos nosotros que nuestra comunicación es con el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros lo que llamamos y que aparece en el libro de Isaías, sus dones. ¿De dónde sacamos nosotros que el Espíritu Santo dé dones? De la Sagrada Escritura. Eso que llamamos el don de la sabiduría. Los espíritus malignos no dan sabiduría. El Espíritu Santo da sabiduría, da entendimiento. Por eso el espíritu humano es capaz de entender la voluntad de Dios. El espíritu del mal, en vez de producirle entendimiento, lo único que producirá en ustedes es confusión. Y que cada día, mientras más trate de indagar, menos pueda comprender. El Espíritu Santo es el que nos da a nosotros el don de consejo, que es el que nos permite a nosotros poder, en un momento oportuno, guiar nuestra propia vida y también la vida, o iluminar por lo menos la vida de los demás, pero a partir de lo que Dios nos inspira y no simplemente de un consejo subjetivo, de una propia opinión personal. El Espíritu Santo es el que nos da a nosotros fortaleza, esa fortaleza que tanto nosotros necesitamos. Y que más la cultura de hoy, la generación de hoy, que es una cultura tan frágil, que nosotros llamamos una cultura o una generación de cristal, donde todo ofende, donde todo molesta, donde nada soportamos, donde nada aguantamos, donde no tenemos capacidad para la frustración, donde nada podemos perder, donde a todos nos tienen que decir que sí, donde uno no es capaz de aceptar absolutamente que en algún día se pueda equivocar. El Espíritu Santo es el que nos da a nosotros precisamente esa fortaleza para saber superar la adversidad. ¿Saben ustedes eso que nosotros llamamos resiliencia? ¿De dónde proviene? De la fortaleza del Espíritu Santo. Y por eso necesitamos para nosotros y para nuestros hijos esos dones del Espíritu. Porque necesitamos que nuestros pelados sean fuertes, que no se quebranten fácil, que no lleguen a la casa llorando simplemente porque le dijeron gordo o le dijeron fea, o porque supuestamente el profesor se la tiene montada, o porque una peladita o un peladito le dijo que no, o se burló de él, o no quiso ser su novia. No, necesitamos pelados más fuertes, como dicen los paisas, más berracos,
Que no se dejen amedrentar, ni amilanar, ni entorpecer, ni se dejen quebrar simplemente porque una peladita le dice, no, tú no me gustas. Necesitamos esa fortaleza. Necesitamos esa fortaleza para que si algún día perdemos, nosotros podamos ponernos en pie. Para no quedarnos como derrotados en el suelo, llorando porque perdimos. Necesitamos ese don de la sabiduría para que Dios nos conceda siempre los secretos de su corazón. Necesitamos ese don del temor del Señor para que aprendamos a amarlo con absoluto respeto. Si ven cómo es que uno puede identificar cuando el Espíritu Santo es el que está en comunión con nosotros y no cualquier espíritu. Cuando un espíritu que no viene de Dios entra en relación con nosotros, ¿por qué lo invocamos? Ningún espíritu hace presencia sin invocación. Ninguno. Todo el que alguna vez ha tenido manifestación de un espíritu maléfico es porque de alguna manera lo invocó. Ellos no hacen presencia arbitraria, siempre es una presencia invocada. ¿Cómo sabemos nosotros que es un espíritu maléfico? Porque en vez de producir todas estas cosas, consejo, sabiduría, entendimiento, fortaleza, por el contrario nos vuelve muy temerosos, nos vuelve muy frágiles, nos vuelve muy endebles, nos vuelve muy necios en nuestras decisiones, necios. ¿Sabe usted qué significa ser necio en una decisión? Cuando uno hace lo que a uno le da la gana. Eso es ser necio y eso es lo más contrario a la sabiduría de Dios. La gente sabia no toma decisiones necias. Sabe que por ahí no puede meter la cabeza y no la meta. Si la mete, es necio y eso hace parte de un espíritu maléfico. Solo los espíritus maléficos nos llevan a nosotros a ser blasfemos e irrespetuosos contra Dios, contrario al espíritu del temor del Señor. El espíritu del temor del Señor, que es un don del Espíritu Santo, nos hace ser muy delicados y muy respetuosos en nuestro trato con Dios. En cambio, hay gente que es muy blasfema cuando habla de Dios, es muy irrespetuosa, es muy irreverente cuando de Dios se trata de hablar. Hay gente que habla barbaridades cuando habla del Señor. Eso es un espíritu del mal. Ha dado cabida a la presencia del espíritu del mal. Por eso quiero terminar la reflexión simplemente invitándolo. Hágase amigo del Espíritu Santo. Invóquele. Lo necesitamos. Sin Él no somos capaces. Sin Él no vamos a hacer camino de fe. Sin Él pretenderemos cada día como que sí, somos creyentes, yo rezo, pero cuando venga la adversidad nos vamos a reventar y nos vamos a llenar de angustia y vamos a terminar renegando. Por eso el Espíritu Santo es el gran regalo de Dios para nosotros. Esta última frase, cuando uno ama a alguien, uno muchas veces suele decirle, te entrego mi alma, te entrego mi espíritu. Lo que le está diciendo es, mi vida es contigo y para ti. Cuando Dios quiere darnos a nosotros un regalo, nos dice, te entrego mi espíritu, mi vida es contigo y es para ti. Por eso, usted tiene que saber muy bien qué es lo que Dios quiere darle. Y por encima de su propio espíritu no hay nada mejor. Chicos, chicas, por favor, déjenme decírselo así como si fuera un papá de ustedes. Nada de ser tontos, quebradizos, para dejarse achicopalar, entristecer. Porque un día se pierde, porque un día nos frustramos, porque un día alguien les dice que no, que un día alguien le dice estás feo, estás fea. No sean tontos. Y pídanle al Espíritu de Dios
que les haga descubrir la grandeza y la belleza de su propia vida. Amén.